¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarles en esta oportunidad en la que vamos a platicar con el licenciado Julio Sánchez Itepos, que es el titular de COFEPRIS, una dependencia que el arranque de este 2017 tiene muchos compromisos, tiene muchos planes, muchos proyectos de expansión y sobre todo de cercanía con nuestros amigos en toda la República Mexicana. Creo que vale la pena darle una revisada a lo que nos puede ofrecer COFEPRIS en este año. Licenciado, muchas gracias por recibirnos aquí en sus oficinas. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Enrique. Me da en verdad un gusto y un honor tenerlos aquí, tenerte aquí. La verdad es que el periodismo serio, transparente y enfocado en verdad en resultados, nos encanta en verdad atenderlo y te agradezco mucho el espacio. Muchas gracias. ¿Por qué no platicamos de entrada cuáles son los principales proyectos que tiene COFEPRIS? Antes de entrar al aire platicábamos de algunos, por ejemplo, de mayor acercamiento a la gente, crecer en cuanto a oficinas de atención al público en el país. En fin, creo que hay cosas interesantes que compartir. Claro que sí, Enrique. Mira, quiero decirte que primero que nada el compromiso de la COFEPRIS es con la salud de la población y esto parece abstracto, pero en detalles te quiero compartir que uno de los ejes principales de la COFEPRIS es que haya suficiencia de medicamentos, dispositivos, insumos en general, cosméticos, los diversos productos que los mexicanos usamos día a día y que tienen que asegurarse la calidad, seguridad y eficacia de estos. Nuestra función es realmente generar acceso suficiente de la población a estos, digamos, consumibles que tienen que ver con la salud. Y te voy a poner un ejemplo muy puntual. En los últimos años, durante esta administración, hemos tenido una política farmacéutica que está, pues de manera permanente buscando que haya medicamentos suficientes, genéricos, innovadores, dispositivos médicos que puedan atender la problemática que hoy está sufriendo la población. Hoy estamos viviendo una transición epidemiológica en donde las enfermedades que están presentes en la mayoría de la población tienen que ver con enfermedades crónico no transmisibles y por tanto hay que buscar que las soluciones de salud que existen en el mundo con investigación científica, con tecnología, pueden estar disponibles para la población en un mercado además que esté suficientemente abastecido, que sea competitivo y que esto además pueda generarle mejores precios. Entonces tenemos políticas muy claras que están en el centro de nuestras prioridades. Esta es la política de liberación de medicamentos genéricos para el ahorro de las familias mexicanas y te quiero compartir unos datos. En genéricos hemos liberado ya en los últimos en esta administración alrededor de 500 medicamentos genéricos respecto de 37 sustancias activas. Y déjame ponerlo así mucho más claro. Hace 4 años, respecto de 37 sustancias activas, solamente había una opción de un medicamento. Las patentes se fueron venciendo, hubieron solicitudes de laboratorios que quisieron promover un medicamento genérico con la misma calidad, seguridad y eficacia y la COFEPRIS fue emitiendo estos registros. Hoy en día, ¿cuál es el resultado? Que en lugar de que solamente haya una opción de esas 37 sustancias, hay 500 opciones. ¿Cuál es el beneficio para la población contante y sonante? Es que en un mercado competitivo los precios bajan. Y hoy en promedio tenemos el 61% de reducción de precios en ese mercado de genéricos, que además le pegan alrededor o tienen una importancia de alrededor del 73% de las causas de muerte en la población. Esta es una política que tiene que continuar, puesto que las patentes farmacéuticas irán venciendo. México es respetuoso de la propiedad industrial, que tiene una duración de 20 años, pero una vez que se concluye, existe la posibilidad incluso 3 años antes, de hacer estudios y de que haya genéricos. Esta es una política puntual que sabemos que puede ayudar además al bolsillo de los mexicanos. Licenciado Sánchez Itepos, tengo entendido que hablando de los genéricos, por poner un ejemplo, lo que nos costaba, por ejemplo, la vacuna contra la influenza, que nos costaba 800 y tantos, ahora con este beneficio de los genéricos podemos encontrarla por 300 y tantos pesos. Sí, qué bueno que te refieras a esto. Es el medicamento contra la influenza. Te acordarás, y esta es una historia
en donde tuvimos una crisis. En febrero del 2016 recordarás que no había vencido la patente de los Oseltamivir. Había un solo oferente. Ese solo oferente además producía no en México, sino en un país europeo. Había que importarlo. Había que importarlo necesariamente. Además sufrimos un periodo donde el periodo invernal se retrasó y empezamos a ver los casos de influenza a la alza por ahí de enero, febrero. Entonces, de manera muy natural, muy evidente, hubo mayor demanda, se compró más y hubo un desabasto en México de los Oseltamivir. ¿Cuál fue el resultado de que implementáramos, en este caso, la política de genéricos? Que en mayo del año pasado, 2016, introdujimos al mercado 3 nuevos medicamentos genéricos respecto de esta sustancia. Y qué bueno que me dijiste este dato, porque más bien este caso, porque es ejemplificativo de lo que ha pasado con las otras 30 y tantas sustancias. De inmediato entraron 3 competidores, donde esos además producen en México. Son 2 laboratorios mexicanos, 1 estadounidense, que lo hacen en nuestro país. La distribución es mucho más rápida, la previsión puede ser incluso mejor porque ya no competimos con otros países que quieren el producto que se hace en Suiza, sino ahora se produce en México. Generamos abasto, suficiencia y el precio, en donde recordarán que en la época incluso más compleja de un precio alto que estaban superior a los 1,000 pesos en los Oseltamivir, hoy lo encontramos en alrededor de 350 pesos en las farmacias y estamos preparados en México para que este abasto sea suficiente para que exista, pues, ante una receta médica, que exista suficiencia de abasto para los pacientes. Comisionado, ¿cuál sería otro ejemplo de medicamentos muy solicitados, muy requeridos por el mercado en México y que han sufrido una baja significativa como el que ya platicamos, el del Oseltamivir? Claro, hay otros productos, por ejemplo, los oncológicos. En oncológicos ha habido una reducción incluso superior al 80% de los precios. Y te puedo dar algunos datos en particular. Mira, quiero mencionarte, por ejemplo, la atorvastatina, que es un medicamento indicado para problemas cardiovasculares. Esta atorvastatina tuvo una reducción del 89% en precio. Costaba un poco superior a los 1,000 pesos y ahora está en alrededor de unos 300 pesos. La dicalutamida en oncología, una reducción del 88%. Pioglitazona para la diabetes tuvo reducción de 88%. Clopidogrel, que también es cardiovascular, reducciones del 82%. De manera general, esta reducción que te menciono, que es del 61% en esas 37 sustancias, representa, en un cálculo realizado con base en precios actuales, representa una disminución de 1,047 pesos en promedio en todas estas sustancias. Entonces imagínate, le pegamos precisamente en esta administración, introduciendo más genéricos, más sustancias, mercado competitivo, en promedio le estamos ahorrando por persona a los pacientes más de 1,000 pesos, precisamente por esa reducción. Lo que calculamos es que los ahorros acumulados por esta estrategia con estas 37 sustancias rondan los 25,000 millones de pesos. Esto es, sí le estamos pegando al gasto de bolsillo y además esto pues genera no solamente un beneficio al bolsillo, sino también te imaginarás que tiene una correspondencia al crecimiento de la industria. Laboratorios que antes no tenían posibilidad de introducir genéricos, hoy lo están haciendo. En México, con una industria nacional muy fuerte. Y esto significa que el mercado farmacéutico está creciendo, los precios están bajando, y esto generó que en los últimos 3 años la industria farmacéutica creciera a 2 dígitos, creció casi 13% en los últimos 2 años. No se pierdan la segunda parte de esta charla con el titular de COFEPRIS, Julio Sánchez y Tepos.